Hola, esta vez vamos a ver el flujo de Poisson. El análisis es muy parecido al anterior del Poisson plano, pero esta vez va a ser en coordenadas cilíndricas. De nuevo vamos a tener un flujo laminar de un fluido viscoso, pero esta vez se considera axial, ya que irá en la dirección Z. También, en vez de placas, tendremos tuberías de sección constante. En este ejemplo va a ser una tubería circular. Y también habrá una presencia de un gradiente de presión constante. Entonces, la primera simplificación será que el flujo es solamente axial. De esta forma, aceleramos el cálculo al decir que la velocidad radial y angular son nulas. La segunda simplificación es que es un flujo plano o es simétrico. En este caso, es en la dirección angular. Y tercero, el flujo es desarrollado esta vez en la dirección Z. Por lo tanto, el vector velocidad va a ser una componente únicamente en Z y dependiente únicamente del radio. Entonces, las ecuaciones serán continuidad redundante y Navier-Stokes en la componente radial, el gradiente de presión es nulo, en la componente angular, el gradiente de presión es nulo también, y en la componente Z o axial, el gradiente de presión debe ser igual a la derivada de la velocidad en Z. Para analizar el gradiente de presión, entonces, vemos que es una función que depende únicamente de Z, por lo tanto, la ecuación 3.3 es una ecuación diferencial en derivadas separadas, y por lo tanto, el gradiente de presión es una constante, o bien la función P es lineal, y por eso podemos reescribirla como un delta de presión dividido en un largo de tubo. Para el perfil de velocidad, ahora cambiamos el orden de la ecuación de manera que la derivada de la velocidad nos queda en el lado izquierdo y notamos que podemos integrar una vez en la componente radial seguido de una división por R y finalmente volvemos a integrar por R y nos queda este perfil de aquí. Luego pasamos a ver las condiciones de borde. La primera es que el tubo está quieto. Por lo tanto, por adherencia, sabemos que el fluido, en la coordenada R mayúscula, que sería el radio del tubo, la velocidad va a ser 0. También, como segunda condición de borde, hay que analizar el límite de esta función logaritmo natural que nos quedó en el perfil de velocidad. En particular, sería cuando el logaritmo natural valga o esté evaluado en 0 para que valga infinito o una discontinuidad. Y en este caso sería cuando el radio es 0. Por lo tanto, evaluando la velocidad del fluido en el radio 0, obtenemos esta ecuación de aquí. No nos queda otra que asumir que la primera constante es nula, porque si no tendríamos esta discontinuidad. Luego, aplicando este resultado en la primera condición de borde, obtenemos la segunda constante y aplicando esas constantes al perfil, obtenemos el caso particular que estamos analizando para un tubo quieto. Lo mismo podemos hacer evaluando el gradiente de velocidad y nos queda esta expresión. Para el tensor de esfuerzos, nuevamente los esfuerzos axiales van a ser iguales al opuesto de la presión. El esfuerzo de corte en el plano RZ será muy parecido a los casos que hemos analizado antes, y el resto de esfuerzos de corte serán nulos, y aplicando el resultado del gradiente de velocidad de la diapositiva anterior, tenemos este resultado de aquí. De nuevo, habría que bosquejar el cubo diferencial para notar de qué manera los esfuerzos deforman el elemento de fluido, para obtener también esta forma que vemos aquí arriba a la derecha. Otros análisis serían evaluar el valor máximo o mínimo de la función velocidad, lo cual se obtiene para un radio nulo. Y nuevamente, si la segunda derivada de la velocidad es negativa o positiva, tendremos respectivamente el valor máximo o mínimo de la función. Evaluando
ese radio en la velocidad, tenemos la expresión de la velocidad máxima o mínima. Otros análisis que podemos hacer son calcular el caudal. Para eso, integramos el área del tubo con respecto al perfil de velocidad y obtenemos esta expresión de aquí. Para la velocidad media, tenemos que el caudal dividido en el área del tubo, esta expresión de acá. Como resultados, entonces, el gradiente de presión nuevamente es constante. El perfil de velocidad es una parábola. El tensor de esfuerzos es esta matriz, donde la diagonal nuevamente es el opuesto de la presión. Y tenemos un esfuerzo de corte igual a esta expresión de aquí. La velocidad máxima o mínima, muy parecida al caso plano que vimos anteriormente. La expresión del caudal. Y por último, la velocidad media, que podemos igualar a la velocidad máxima dividido en 2. De esa forma hemos resuelto el modelo del flujo de Poisson. Muchas gracias.